Bueno, para los que quieran efectuar preguntas, no sé si están, ¿no? Sí. Para los que quieran efectuar preguntas, incluso la gente que está por videoconferencia también. De que se pueden iniciar vinculaciones cuando todavía no está declarada la adoptabilidad. No, cuando no está firme. ¿Qué diferencia hay? La situación de adoptabilidad se decreta un día, se comunica, se tiene que notificar a, por ejemplo, los progenitores si es que los hay, y luego de eso tienen un plazo para poder recurrir, para poder apelar esa resolución porque no están de acuerdo. Entonces esa resolución va a ser revisada por otra instancia que son las cámaras. En ese periodo de tiempo la situación de adoptabilidad no está firme, ¿sí? Puede que la cámara diga A o B, no importa, pero vuelvan a recurrir y esa situación de adoptabilidad tenga que ser revisada nuevamente por la Suprema Corte y incluso en alguna oportunidad ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación algún caso. En todo ese periodo, la nueva ley de adopción plantea que no hay que esperar a que esté firme para trabajar con los postulantes, no hay que esperar a que la situación esté firme para elegir postulantes y para vincular a los chicos. Y eso es lo que ha cambiado la nueva ley con el efecto devolutivo de los recursos. ¿Y qué pasa si no queda firme? Si da marcha atrás y es no una se... situación súper compleja y en eso hay que trabajar con la sinceridad más extrema con los postulantes, que sepan que la ley de adopción, la 14528, prevé ese esquema de trabajo. ¿Y ¿sí? qué pasa con el chico? Porque los chicos postulantes lo pueden entender y ir para adelante, y el chico... Es muy complejo, es muy complejo, hay que trabajarlo desde la asistencia de los trabajadores sociales, de los psicólogos, desde la asistencia con la información y creo que principalmente hay que trabajarlo con los tiempos de los procesos. Una situación puede darse cuando pasan meses y otra cosa diferente pasará cuando pasan años. Las situaciones de adoptabilidad que han llegado a la Corte Provincial, el otro día lo dijo el doctor Camps, rara vez se han, creo que él dijo que ninguna situación de adoptabilidad se ha revertido, se han confirmado todas las situaciones de adoptabilidad. Confiamos en que los jueces en la instancia, cuando decretan una situación de adoptabilidad, realmente lo han trabajado arduamente. Ahora, ¿puede pasar? Sí, puede pasar, porque para eso está abierta la vía recursiva, pero entre el equilibrio de cuestiones que hay que ponderar y que ponderaron seguramente los legisladores cuando legislaron de esta manera la 14528, que yo lo celebro e incluso va de la mano de la jurisprudencia de Corte esto de la necesidad de sacar de las instituciones a los chicos. Creo que en ese equilibrio se ponderó tener el riesgo de a que la mayoría de los chicos pasaran y crecieran en esas instancias recursivas en los hogares. ¿Existe el riesgo? Sí, lo existe y hay que ser muy sincero con los postulantes. Y seguramente crea una situación de incertidumbre muy compleja. Cuando el chiquito es más grande, más compleja porque uno le tiene que dar la información, decididamente le tiene que dar la información y tiene que compartir esto. Y seguramente forjar ese vínculo con esta incertidumbre sea difícil, por eso lo del acompañamiento que es tan importante, pero también lo de sincerarse, pararse en un momento y decir, el marco jurídico que tenemos hoy nos plantea esta posibilidad, que vuelvo, creo que es buena y es un gran desafío, pero es buena. Acorta los plazos y revierte la situación diciendo, bueno, los recursos tienen efecto devolutivo, hay que comenzar a trabajar con los postulantes. Creo que lo que sigue es acortar de manera muy drástica los plazos de los procesos. ¿Sí? Gracias. Acá, Marina. Acá. Bueno, agradecerles primero porque uno escucha y aprende y se interesa y puede sentirse muy acompañado. Realmente retomo lo que vos decías, Laura, de la cuestión en carne viva del que inicia este camino. Yo quería preguntar algo que a mí me preocupa desde hace tiempo profesionalmente. Y ahora que comencé el camino de la inscripción al registro y que me postulé para adoptar, también me preguntaba a raíz, Claudia, de tu exposición, me interesó cuando hablabas de la diversidad familiar. ¿Cómo es el trabajo, si se puede preguntar,
hasta inocentemente, que ustedes hacen con la institución en sí y con los jueces, como vos nombrabas, en relación a la ideología de lo que es una familia. La cuestión ideológica es muy difícil de trabajar. Creo que por eso te lo pregunto con este grado de... El trabajo, por lo menos como yo me lo planteo, puede que otros se lo planteen desde otro lugar, yo me lo planteo desde lo jurídico. Bien. Y creo que la base jurídica que hoy tenemos en nuestro país nos habla de diversidad. Sí. Con lo que, con solo apegarse a la norma, con solo apegarse al control de convencionalidad, con solo apegarse a los principios básicos que nos rigen hoy, que rigen todo nuestro plexo normativo, tenemos que aceptar la diversidad en las familias. Yo no lo planteo, sé que hay obstáculos ideológicos, seguro que sí. Muchas veces también en los hogares, o sea, todos los efectores tenemos marcadamente nuestra ideología. Los profesionales también, todos. Sí, los profesionales e incluso nuestras vivencias, a veces sin hablar de ideología, nuestras vivencias. Si sos papá, si no sos papá, si fuiste papá por adopción, seguramente vas a tener otro acercamiento a la problemática, otro acercamiento a los chicos. Si tenés más empatía o menos empatía, todo te marca en esto, que es trabajar con personas y con diversidades. Yo el trabajo desde la diversidad lo planteo desde lo jurídico, eminentemente desde lo jurídico, porque me parece que es un modo más objetivo de trabajarlo. Es decir, hoy tenemos este basamento jurídico que nos habla, nos impone y nos garantiza la aceptación de la diversidad familiar. Y desde ese lugar lo trabajamos. Incluso desde mucho antes de que se aceptara las uniones, el registro trabajó con parejas homoparentales. Ajá. Desde mucho antes. Y eso se ha trabajado en diferentes departamentales, en algunas departamentales con más resistencia que en otras, en algunos operadores con más resistencia que otra, pero creo que es una generalidad de todos los ámbitos. Creo que hay que trabajarlo, por lo menos en mi caso, vuelvo desde lo jurídico. No lo trabajamos desde la sensibilidad, porque creo que para sensibilizar hay otras instancias. Creo que desde acá lo que hay que pedir es aplicar la ley, y la ley nos habla de la diversidad de las familias. La Corte ha sentado bases también desde el punto de vista jurisprudencial en lo que es la diversidad familiar. Lo trabajamos también con perspectiva de género. En eso creo que como otra de las cosas que trabajamos a veces son las cuestiones vinculadas a género. Trabajar con perspectiva de género, trabajar con perspectiva de género hace que pienses en la diversidad. Ha sido nutrido, pero siempre lo trabajo, por lo menos desde el registro se ha trabajado desde un punto de vista del derecho, no desde un punto de vista ni ético ni moral, ni desde un punto de vista de doblegar ideologías, porque en este caso trabajamos desde un ámbito jurídico y creo que la respuesta tiene que estar dada de la mano de respetar el basamento jurídico que hoy tenemos, tanto constitucional como convencional, que nos habla, y vuelvo, y nos garantiza la diversidad. Bien. De esa forma lo trabajamos. Gracias. Yo les pido disculpas, pero cometí el error de dejar el auto en un estacionamiento que a las 5 me dijeron que cierra, así que tengo que llegar a Capital, así que no tengo donde dormir acá, así que se queda Agustina por alguna pregunta que quieran hacer de lo que nosotros expusimos y disculpen. Y acotando un poco a lo que decía Claudia, bueno, principalmente la 25854, que es la ley de creación del registro único, tiene un punto sobre el que nosotros nos basamos, que es el respeto del orden de prelación de los legajos, y corresponde que cuando los jueces están en la búsqueda, salen los legajos en orden de prelación, bueno, el fundamento para apartarse de ese orden de prelación tiene que ser mucho más sólido que una cuestión ideológica. Entonces ahí estamos también en el fundamento jurídico y en el cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos que hacer que la ley se cumpla como corresponde. Bárbaro, la verdad muchas que veces ampliaron mucho. Y nos ha pasado que nos digan, no, este matrimonio no, porque no, y ahí hay que estar y decir, no, ese no es el fundamento, eso es discriminatorio. Exacto, me parece que iba de algún modo a ese punto por todo lo que uno escucha previo a la posibilidad de experiencia, por ahí desde otro rol, y cuando uno hace la experiencia, todo lo que se encuentra en el camino, que es lo ya conocido, no lo vamos a repetir. Una obstaculización pero claro, por ahí valía la pena, digamos, como... preguntar en relación a esta cuestión que uno ve realmente que están trabajando muchísimo, que hay cambios, incluso destaco, como decía Laura, la posibilidad de que a uno lo alojen al inscribirse de una manera increíble, porque a mí me sorprendió mucho la calidez, la idoneidad, la sensibilidad para escuchar, para marcar cuestiones súper pertinentes. A lo mejor uno profesionalmente, cuando hace trabajos con niños, está muy habituado a pensar de esa manera y a recibirlo,
realmente fue una grata sorpresa. Y otra cuestión, antes de poder pasar para más preguntas, la verdad es que yo no sabía que se trabajaba así también con la escucha del niño. La escucha del niño es esencial en todo el proceso. Me y parece creo lo que, mismo, pero... y relacionándolo con la pregunta que habías hecho anteriormente, sí creo que, y nos ha pasado cuando trabajamos con matrimonios o con parejas homoparentales, lo que sí necesitamos es trabajar también conjuntamente con la preparación del niño y con la preparación de los hogares, porque muchas veces también en los hogares tienen cierta resistencia, a veces puede ser ideológica también, entonces quizás llega la pareja al hogar y hay cierta resistencia o hay cierta sorpresa. Creo que la base de esto es la sinceridad y el dar información, es decir, mira que va a ir tal persona. Y con los chicos también, porque muchas veces los chicos, cuando se trata de nenes grandes sobre todo, también los sorprende cuando ellos tienen idealizado lo que decíamos, la idea de una mamá y un papá. Entonces hay que avisarles que seguramente van a comenzar una vinculación con dos papás, con dos mamás, ¿sí? Y esto hay que trabajarlo con los chicos, ¿sí? Hay que trabajar con los chicos que van a comenzar una vinculación. Vamos a empezar por ahí. Y después decirle quiénes van a ir a esa vinculación, que puede ser una mamá sola, que puede ser un papá solo, que quizá puede ser una mamá y un papá, que puede ser una mamá y un papá y uno de ellos dos que tenga una discapacidad, ¿sí? Porque hay que prepararlo, hay que generar un espacio, un bajar de este ideal también de los chicos, así como los postulantes tienen el ideal del bebito que veíamos recién, también los chicos tienen el ideal de familia que han construido a lo largo de su vida, que han construido a lo largo de sus penurias principalmente, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, y en eso también el aceptar en los chicos la diversidad, que a veces es complejo. Y ahí vemos nosotros todo lo que vos decís es así, podemos dar fe de este trabajo y de lo importante que es con el programa de apoyo técnico de acompañamiento a familias en periodo, bueno, como lo explicaba Juan, de vinculación, guarda y adopción. La gente estaba muy sola y necesitaba tanto el adulto como el niño un acompañamiento en ese proceso de construcción de vínculos que es fundamental. Y muchas veces nos ha pasado de tener que los profesionales de la dirección hacerse cargo de comunicar a los niños situaciones, por ejemplo, de vinculaciones fallidas, porque no había profesionales, por ejemplo, desde el hogar que pudieran comunicar esta situación. Entonces vemos que es súper importante que todos los que estamos comprometidos con la temática o trabajo, todos los efectores del sistema, pongamos mucha dedicación, mucho eje en lo que es el niño, mucho trabajo con el niño. Y creo que es fundamental sí ser sincero, es la sinceridad y es contarle cómo va a suceder todo, cuál es la realidad, porque a veces se inician vinculaciones sin que le hayan contado al niño sin hablar, lo que iba a pasar. Entonces llega gente y no saben si son del juzgado, que es lo que normalmente piensan, si es una familia. Creo que la sinceridad y la información es la base de todo, en el inicio de cualquier vínculo, en cualquier instancia. Gracias. Una pregunta, ¿puede ser? No miraba, algún ventrílogo teníamos, no miraba. Desde San Miguel. ¿Qué tal? Mi pregunta es para la doctora Portillo y tiene que ver con los casos en los que comunicada el alta provisoria aparece de la evaluación del equipo técnico algunas situaciones que harían que en el momento no fuera viable, lo que a posterior pudiera serlo. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Lo declaramos no viable y que se inscriban cuando esté resuelto eso? ¿Queda sujeto a un condicionante? En esos casos, sí, en esos casos la acordada 3607 da la respuesta. Y, a ver, hay que diferenciar. Un caso es, se presenta una persona, tiene todas las condiciones, pero no ha procesado los duelos, no tiene muy claro el cómo trabajar con la identidad, tiene miedos, tiene ciertos mitos o ciertos prejuicios que es necesario trabajar. Si ustedes ven como profesionales que están interviniendo que esto se puede trabajar, ¿sí?, que es trabajable, tenemos un estado que es el condicionado a tratamiento psicológico. Se lo condiciona. El condicionamiento debe ser pautado. Hay que decirle a la persona y llamarle, decir, te estamos condicionando porque no tenés trabajado esto, aquello y aquello. ¿Para qué? Para que la persona pueda remontar esa situación.
¿sí? Para que pueda saber a dónde apuntar, saber que debe trabajar con un terapeuta, saber que debe pensar o repensar ciertas cuestiones, que debe hablar con su familia. Muchas veces el condicionamiento suele ser porque, miren, sí, yo quiero adoptar, está precioso, pero nadie en mi familia sabe, porque creo que me van a rechazar el proyecto. Y el chico no va a vivir con el postulante solo, va a vivir con el abuelo, con el tío, con el primo, con los amigos. Entonces es necesario que esa persona trabaje. Y puede ser que la persona esté muy bien. En general, si no le contó del proyecto a nadie más, también hay algo que trabajar con la persona. Pero hay que darle un tiempo. ¿Es una persona que hay que sacar del registro? No, es una persona a la que hay que darle una posibilidad. Ahora, si vos lo que detectás es algo más grave, hay que rechazar la postulación. Y si lo que detectás es más grave aún, y como dice la ley nacional y como dice la acordada 3607, puede poner en peligro la integridad psicofísica de un niño, hay que declararlo proyecto no viable. Vuelvo, ante una evaluación negativa, si está como para remontar en poco tiempo, es una alta provisoria y le decimos, volvé en 6 meses, volvé en 1 año, repensá, trabajá con un terapeuta. Si no está, y no está, sin poner en peligro a nadie, es una negación de postulación. Y si no está, pero además se ve que no está, pero que es una persona peligrosa, hemos tenido un caso de un pedófilo, obviamente esa persona está para poner en él la nómina de proyecto no viable, ¿sí? La acordada estipula bastante bien cuáles son todas las condiciones que se deben cumplir para cada una de esas instancias. Lo más grave, obviamente, es el proyecto no viable. Ahora, ante la negativa y ante el proyecto no viable también, los postulantes tienen la vía recursiva. ¿Sí? Como toda decisión administrativa, tienen una vía recursiva, pueden acudir a la presidencia de la Corte recurriendo, no tienen que tener patrocinio letrado, tienen que cumplir con un plazo, pero es algo muy simple y pueden recurrir esa decisión para que se revea. Pero la instancia es esta. En el caso que vos planteás concretamente, sería un alta provisoria sometido a tratamiento psicológico, a veces también sin tratamiento psicológico, se trata de cambiar la condición habitacional. Hemos tenido un solo caso, pero el resto eran tratamientos psicológicos a los que se los sometía. Pero hemos tenido un caso en donde dijimos, mira, tenés que cambiar tu situación habitacional porque definitivamente necesitaba otras circunstancias, otras comodidades, aparte tenía una situación personal en el medio, más allá de lo habitacional en sí, de la cantidad de metros, era otra situación, pero bueno, ahí se lo condicionó a tener un cambio en la casa en la que vivía, ¿sí? Mi pregunta tenía que ver porque nos ha pasado con 2 postulantes, 2 legajos diferentes, en donde se los ha derivado a hacer un tratamiento, pero uno de los integrantes del matrimonio quiere hacerlo, el otro no, el tratamiento no se hace, el tiempo transcurre. Y entonces... Bueno, ahí hay que establecer un plazo, porque no pueden tampoco estar in eternum en esta situación. No es bueno para el registro y tampoco es bueno para los postulantes. Claro. Y también vemos que hay a veces en los matrimonios o en las parejas diferentes opiniones. Esto también es algo para trabajar más allá del condicionamiento. ¿Qué pasa que hay diferentes opiniones? ¿Qué pasa que hay diferente empuje en el proyecto? Muchas veces hemos tenido situaciones medio caóticas para los profesionales en donde ante una evaluación conjunta con los 2 postulantes está todo muy bien, pero después cuando se evalúa a la señora por separado y a la señora por separado, alguno se quiebra y dice, mira, la verdad que el proyecto es de ella, yo la acompaño, o el proyecto es de él, yo lo acompaño. Y la verdad es que lo que necesitamos son padres, no acompañantes. Entonces, hay que evaluar muy bien. Es terrible para el que quiere, es terrible porque le vamos a tener que decir que no, pero se está postulando de a 2, ¿sí? Entonces, eso también hay que pensarlo. El proyecto es de a 2, si nos presentamos 2, el proyecto tiene que ser de a 2. ¿Sí? Y eso es muy importante. También vemos esas cuestiones y hemos tenido consultas por esas situaciones. El proyecto, cuando viene de a 2, tiene que ser de a 2. Y ahí hay que establecer un plazo, ahí hay que decir un corte. Bueno, acá vamos a plantearles, no sé, 2 meses, vean qué hacen, trabajen, vean si se someten a un tratamiento psicológico o no y dar un corte, porque esa situación de incertidumbre no le ayuda, no le aporta a nadie, me parece. Una pregunta más, en relación a las patologías, sí, que recién hablaban en datos estadísticos que postulantes para chicos con patología reducía bastante el número. Sí. Yo lo veía en las inscripciones. Nosotros somos un juzgado nuevo y estamos recibiendo trabajos que son de San Martín.
Y en la reinscripción, cuando yo entrevisto a la gente, aparece que cuando uno empieza a hablar de patología y empieza como a desagregar lo que es patología, aceptan por ahí la situación de tener un niño con alguna patología. Entonces, ¿no podría plantearse por ahí en observaciones o en algún lado que detallen cuáles serían esas patologías a las que aceptan como para ampliar? Totalmente, y la planilla tiene un segmento de observaciones justamente para eso, para que seamos lo más minuciosos posible, es decir, tenemos personas que dicen, no acepto ningún tipo de patología excepto hipoacusia, porque se animan a eso, porque en la familia había una persona que tenía esa patología, entonces saben cómo manejarla. Por ejemplo, eso es bastante usual, que digan, mira, no, yo no me animo, pero como tenía un primo y sé que lo puedo manejar, me animo. O, por ejemplo, gente que te dice, hay mucho, por ejemplo, mucho prejuicio con el HIV. El HIV, la gente hace no. Es casi mecánico que tiene el cuerpo para atrás y dicen no, HIV no. Cuando el HIV dejó de ser una patología de las graves, según la Organización Mundial de la Salud, es una patología manejable hoy. Entonces, quizá en el momento de las evaluaciones hay que indagar un poquito más. Vos no te animás a ninguna, porque a ver, ¿quién no tiene ninguna enfermedad? Yo creo que de todos nosotros, sano, no sé, que le tire la piedra al primero, pero ninguno. Alguna cosita todos tenemos. Y entonces, hablar de chicos sanos es muy complejo, porque además son chicos que tienen derechos vulnerados. Entonces, saber que van a tener algún condicionamiento en principio en lo afectivo y puede pasar. Algunos postulantes plantean la necesidad de que tengan todas sus cuestiones resueltas, y esto no va a poder pasar. Otros, y también eso hay que tener cuidado de decir, acepto todo tipo de patología. De 0 a 18 todo tipo de patología. También es una postulación que en principio nos encanta, pero después tenemos que descreer. Porque lo cierto es, ¿habrá pensado bien? A ver, tuvimos 2 situaciones en donde una persona con 0 a 18, todas las patologías, realmente fue 0 a 18 con todas las patologías. O sea, puede pasar, sí, puede pasar. Tuvimos 2 situaciones recientes. Y bárbaro, realmente estaban preparados para todas las patologías y para 0 a 18. Ahora, lo común es que no. Lo común es que uno acorte más. Y en el tema de 0 a 18, aprovecho también, esto aviso parroquial, pero con una de las cuestiones que tenemos mucho problema es con el tema de las edades. Postulantes que son muy grandes que quieren bebés. No es cuestión de discriminación, no es cuestión de negarle la cuestión de poder ser padre a nadie, pero lo cierto es que para un bebé vamos a tratar de buscar una persona que tenga una esperanza de vida de más de 10 años. De 20 como mínimo, ¿sí? Porque la biología nos indica eso. A ver, podemos elegir a alguien de 35 que salga y tenga un accidente de tránsito. Puede pasar. Nadie la tiene ni comprada ni garantizada. Ahora, si trabajamos con postulantes más jóvenes, seguramente vayan a tener un mejor pronóstico. Esto a veces también hay que evaluarlo, también hay que trabajarlo y también hay que condicionarlo. Si una persona de 65, 70 años y nos plantea bebés, tenemos que trabajarlo. Tenemos que decir, usted puede adoptar, ¿cómo no? Seguro, pero no un bebé. Porque para un bebé hay que tener un estado físico, hay que estar atrás de un bebé, de un chiquito, hay que tener la disponibilidad en el cuerpo, ¿sí? Y cuando decimos disponibilidad en el cuerpo también pasamos a que una persona con una discapacidad grave también puede adoptar. Seguramente no bebés, porque necesita un compromiso corporal muy fuerte, pero sí un adolescente que lo que necesita es más un compromiso de acá, ¿no? Entonces, bueno, pero las voluntades adoptivas por eso son construcciones, hay que construirlas, hay que trabajarlas y hay que ser muy sincero para este tipo de patología sí, para este tipo no. Pero también podrían poner, no acepto ningún tipo de patología excepto esta y esta. Y está muy bien, ¿sí? Y también me parece súper rescatable lo que vos estás preguntando, porque a la hora de la construcción del perfil adoptivo me parece que está en cabeza de los profesionales el poder decir, primero, sí o no, esta persona puede o no puede, es un proyecto viable o no, o un proyecto que puede caminar o no. Y por el otro lado, que lo que refería Claudia, es muy difícil. Una persona que tiene un perfil de 0 a 18 años, ¿realmente trabajó el perfil adoptivo?
porque no es lo mismo un bebé que un nene de 14, un nene que tenga patologías que un niño que no. Entonces, creo que está en cabeza del profesional el saber acotar, el saber llevar a la gente para construir un perfil adoptivo y hacer reconocer cuáles son sus limitaciones. Es bastante difícil que una persona o una pareja no tenga alguna limitación, que tenga un perfil tan amplio, que acepte con patologías o sin patologías, de 0 a 18. Es bastante complicado y nos hace pensar si realmente profesionalmente a la hora de construir el perfil adoptivo esto se trabajó bien, porque creo que son fundamentales informes sólidos y contundentes que digan, bueno, ¿puede o no puede? Sí puede. El perfil adoptivo, por más que él manifieste que quiere de 0 a 18, ¿es viable así? Entonces, el equipo técnico ahí tiene una función fundamental y es, bueno, trabajar mucho, que el perfil adoptivo sea una construcción y que sea una cuestión de tiempo. Si lleva más tiempo, llevará más tiempo, pero tiene que ser el necesario para poder volcar una disponibilidad adoptiva que después sirva, porque después terminamos en fracasos, en gente que dice yo con esto no puedo, y sí, porque en su momento, que es el momento de la inscripción, por ahí no estuvo bien trabajado. O nos encontramos con informes que dicen las limitaciones son estas, pero después sí, es viable y tiene este perfil adoptivo amplio. Y no es lo que deriva de todo lo que viene diciendo el informe. Creo que hay que ser sólidos en ese momento e inflexibles, porque estamos pensando en niños. Laui, ¿vos querés? Sí. No. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Espera que así te escuchan desde las departamentales. El tema de las patologías, que muchas veces uno se limita a las patologías físicas, ¿no es cierto? Y también está todo el tema de las patologías psicológicas o neurológicas que a veces no se manifiestan en la primera etapa de un niño, ¿sí? El primer año de vida o el segundo año de vida. Aparecen a los 3, a los 4. Hay también enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, que son, por ejemplo, si es celíaco o no, a lo mejor hasta que no empieza a comer no se va a manifestar. Entonces, bueno, todas esas cosas me parece que es importante charlarlas, o sea, con los profesionales que van evaluando, pero también en esto de trabajar, bueno, con qué nos podemos encontrar, qué puede pasar, o sea, empezar a abrir la cabeza mucho antes de decir, bueno, yo acepto tal cosa. Bueno, a lo mejor uno puede aceptar tal cosa, pero no lo va a manifestar inicialmente, o a lo mejor no se va a ocurrir, y uno tiene que tener la cabeza abierta, porque a lo mejor va a estar con su hijo y se va a encontrar que ese hijo no es el que uno esperaba o lo que uno fantaseó, y bueno, con los biológicos tampoco pasa. Por eso tal cual, bueno, pero sí. Estamos en la vinculación adoptiva, entonces bueno, a veces hay que hay que trabajarlo mucho, sí. Hay que trabajarlo mucho hacia adentro, hay que trabajarlo mucho con los profesionales y también... Sí, que a veces los cuestionarios tampoco terminan de dar un perfil de ese postulante, y por eso creo que lo que decían las chicas de lo importante que es que los registros, o sea, los juzgados, las jurisdicciones conozcan a sus postulantes, y solo los van a conocer si hacen charlas con ellos y los convocan a reuniones para saber, bueno, qué es lo que les está pasando por la cabeza. Lo que pasa es conocer también. Ustedes piensen que estamos en una red federal de 20 provincias. Los pueden conocer el registro de su provincia, pero difícilmente el de la otra provincia. Esto es una red federal que transita kilómetros y kilómetros, con lo cual el conocimiento es complejo, Por eso hay que tratar de ser arduo en las evaluaciones y en lo que pongamos en esas evaluaciones. Pero fundamentalmente por eso, Laura, fundamentalmente por eso, porque uno a la hora de evaluar tiene que saber que esa evaluación no queda en esa provincia, se puede ir a cualquiera de las otras 19 jurisdicciones, y cualquier profesional de otra jurisdicción que vea eso tiene que estar confiando en que esa evaluación fue
precisa, en que es de acorde a las necesidades de ese niño para el que se está realizando búsqueda. Nosotros o las jurisdicciones cuando evalúen, nunca tienen que perder de vista eso, las adheridas, ¿no? Que no están evaluando solo para su jurisdicción, sino para casi todo el país hoy. Respecto de lo que decía Marina, con esto de que, bueno, uno cuando se anota y dice, bueno, un niño sano, ¿no? Lo que pasa que en el momento en el que uno se anota, por experiencia personal lo digo, no sé si a todos les pasará lo mismo, pero uno no está hablando del hijo, uno está hablando del niño que llegará, y después cuando el niño se convirtió en hijo y yo madre, y ahí, viste, se enfermó y saliste corriendo y hiciste lo que tenías que hacer, e hiciste más de lo que alguna vez te podría haber jurado que ibas a hacer. Entonces es un momento en el cual completar la planilla y estamos como por afuera todavía. Después llega y es nuestro hijo y ahí sacamos lo que hay que sacar, digamos, ¿no? Sí, una vez una persona que no recuerdo el nombre, pero fue una de las primeras reuniones de adopción, dice, ¿se imaginan si tuviéramos que hacer una planilla para decir, yo quiero un novio así o un esposo así? Y bueno, serían todos Brad Pitt, qué sé yo, los que describirían. Los hombres definirían todos Angelina Jolie, seguramente si quisieran una planilla pondrían morocha, impresionante, de ojos verdes. En la planilla muchas veces no se ve la realidad. El punto es que luego la planilla tiene que reflejar lo que uno trabajó, lo que uno pensó, a lo que uno se anima o no, pero tiene que ser algo que esté muy trabajado. La planilla tiene que reflejar ese trabajo previo. Si no lo refleja, nos quedamos en esa planilla que hacemos en 2 minutos y que no significa nada o que significa poco para lo que va a ser luego la realidad. Muchas veces nos pasa, usted se postuló para 0 a 12 años, lo llamamos por 11. No, en realidad me postulé hasta 12, pero lo cierto es que no. Lo dije, sí, pero no. No le sirve a los postulantes y principalmente no le sirve a los chicos para los cuales le estamos buscando postulantes. Porque eso se traduce en días y más días y más días. Es una tarea ardua, seguro, es un plus que tienen los postulantes en venir con ese trabajo previo, seguro, pero es necesario, Seguro. Porque es interesante, digamos, de algún modo ir transformando ese ideal en una posibilidad. Seguro. Quería preguntar. Sí, no preguntar. Ella iba a preguntar. No preguntó la señora. No, por favor. Bueno, yo voy a volver con el tema de las actas acuerdo, porque hay un montón y son realmente Gracias, porque en el interior profundo de La Matanza hay un montón de actas acuerdo que están muy mal vistas, pero que existen. Y encima con muchos años que están con esa situación y que recién ahora, un poco ayudados por los medios de comunicación, que se empieza a hablar del tema, se dan cuenta que ese papel que creían que era el papel no sirve. Y encima un poco más preocupada por lo que dijo el doctor Herrero, ¿no? Que es más, desde los registros se aconseja en ese caso, o sea que me voy más preocupada todavía hoy. ¿Cuál es la salida alternativa? Más allá de lo que se habló el lunes pasado, que quedaría, digamos, la puertita abierta por el tema afectivo como excepción, pero la verdad que partimos de una pésima información por parte de los servicios locales, lo cual agrava la situación, porque ni siquiera hay gente que se ha aventurado a no cumplir. Ellos creían que estaban en un marco normativo. Muchos desconocen que es hasta ilegal. Entonces, ¿cuál es un poco la perspectiva para estos temas? ¿Cómo lo ven ustedes desde el registro? Porque la verdad que hoy me voy muy preocupada con este tema, ¿no? Con respecto, más que lo que te dijo el doctor Herrero, lo que manifestó, es esa la postura a nivel, ya lo vimos con nuestra acta acuerdo, que me hace acordar a eso, y los trabajadores de todos los registros, como el resto de los organismos públicos a nivel nacional, en ejecutivo, que estamos involucrados en la temática de adopción, estamos absolutamente en contra de lo que tenga que ver con fomentar o de alguna forma viabilizar o respaldar que este tipo de situaciones se configuren o
continúen en ese estado, ¿no? Ahora, suponiendo que muchos de estas personas que quieren regularizar la situación, ¿no? Y que muchos han manifestado abiertamente, bueno, yo me la juego, sabiendo un poco que el resultado puede ser que... Es que de alguna forma esa situación tiene que terminar declarándose, no sé si regularizándose, porque no creo que vaya a poder ser el caso, pero sí va a tener conocimiento del órgano judicial y estará en cabeza del órgano judicial resolver esa situación. En ese caso, perdón, es muy complejo, muy complejo. Cuando hay malas prácticas e irregularidades que están de la mano de un funcionario público. Sí, estamos hablando de actas acuerdos que no son válidas. Sí, no, por supuesto. Y estamos hablando de actas acuerdos que validan funcionarios de la provincia de Buenos Aires, con lo cual es muy complejo. Sí, por supuesto. Es muy complejo porque la gente entra en una situación de indefensión. Y principalmente, chicos, están en una situación de indefensión espantosa. Entonces, lo primero que hay que revertir son las malas prácticas. Después vemos qué pasa en el expediente judicial, pero lo primero que hay que decir es basta las actas acuerdo. Ya lo dijo Silvia Fernández la semana pasada, que la Corte fue categórica, se sacó una resolución en donde se dijo basta de actas acuerdos, todos los abrigos deben estar judicializados. El control de legalidad de los abrigos es inexorable, guste o no guste, es así, ¿sí? Y hay que controlar la legalidad de los abrigos. Si en esas situaciones hubiera estado controlada la legalidad, esto no hubiera pasado. No, por Entonces, esas situaciones se postergan y se postergan y se postergan en el tiempo, pero tienen un germen que es una mala práctica del servicio zonal o local o de la Secretaría de Niñez, no lo sé en este caso firmado o avalado por quién, pero se trata de una mala práctica. O sea, vamos a hablar las cosas como son, esto es una mala práctica. Después el Poder Judicial se encuentra en un brete de remontar una mala práctica de otro poder. Y en ese caso, ¿ayuda que se anoten en el registro? No, o sea, no van a poder inscribirse primero, porque la inscripción es previa a cualquier tipo de, vinculación o de contacto con el niño. La inscripción es una postulación que se hace para estar a la espera de si se es convocado por el Estado para alguna situación en particular, ser familia de un niño. Perfecto. Pero no para regularizar situaciones, porque en eso creo que estamos todos los registros del país de acuerdo. Adheridos y no. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Yo quisiera hacer nada más que, no una pregunta, yo lo que quería decir era, hoy había ahí 12 departamentales que tenían, algunos un poco más de gente y algunos tenían 2 o 3, que hay gente que nos ha dicho que justamente eran personas interesadas en la temática que no eran de los juzgados. Quería hacer este pedido oficial, digamos, a la DNRUA, al registro, para que se repitan este tipo de cosas. Con más antelación también, sé que esto es novedoso, Claudia, pero con más antelación saber dónde la van a dar las videoconferencias, porque mucha gente preguntó, y de hecho acá tenemos varios, que han venido justamente por la difusión de estos lugares, ¿no? Entonces a mí me parece tan rico este recurso que ojalá haya más de estas convocatorias. Bien. No, tenemos que utilizar la videoconferencia porque es la única forma de llegar a una provincia tan vasta, en donde quizá uno puede acceder a Ciudad de Buenos Aires si vive en las departamentales del primer cordón, pero después se complica por los horarios de trabajo, se complica por un montón de situaciones. Pero bueno, está bárbaro, por eso lo reclamo. Recuerden el encuentro del 9, están todos invitados de todas las departamentales, así que es en Capital Federal, es en la CIGEN, es Avenida Corrientes 800 y moneditas. Pero se comunican con la dirección, les pasamos bien la dirección y los inscribimos porque es con cupo, pero sería súper interesante, bueno, las chicas y Claudia ya. El teléfono de la dirección es 011 5300 4090. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Les agradezco muchísimo a todos la presencia, a los expositores principalmente que vinieron. La idea era escuchar voces diferentes, voces de crítica también, porque la crítica es lo que nos ayuda a crecer y a revertir. Hay que abrir el oído a las críticas. También hay que ser conscientes de los avances. Creo que en estos 2 últimos años hemos avanzado y mucho. Se ha avanzado con la ley provincial, se ha avanzado con el desempeño de los juzgados, se ha avanzado con la DNRUA, se ha avanzado con el registro, tenemos instrumentos nuevos, tenemos acordadas nuevos, tenemos formularios, vamos a tener en lo próximo un sistema de registro. Creo que cada uno tiene que hacer bien su trabajo desde el lugar en que esté y articular.
La forma de trabajar esto es en conjunto. Si no lo trabajamos todos juntos no se puede trabajar, porque el Poder Judicial podrá hacer lo suyo, las ONG podrán hacer lo suyo, el Poder Ejecutivo de la Nación, de la mano del DENARRUA, podrá hacer lo suyo, pero si no estamos todos trabajando a la par y mancomunadamente y sin celos que no llevan a ningún lado, difícilmente podamos avanzar en esto. Creo que hay que reconocer los avances y también reconocer las falencias para poder desde ese piso avanzar. Pero la verdad es que el balance es que en estos 2 últimos años hemos avanzado y mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno.